Buenas noches, señores, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a hablar de lo que son las características de los sistemas operativos. Ya en las clases anteriores hablamos un poco de lo que son las descripciones de lo que es en sí un sistema operativo, lo que son las aplicaciones, lo que eran los computadores, hardware y software, y hablamos de lo que eran los tipos de sistemas operativos, de algunos de los tipos de sistemas operativos que han existido. Ahora vamos a hablar de lo que son las características propias que tienen los sistemas operativos a nivel general. ¿Listo? Estas características son detalles particulares que ellos tienen que cumplir para entrar pues y para realizar bien las actividades que desarrollan. Las características que vamos a analizar el día de hoy son la concurrencia, la compartición de recursos, el sistema determinista, la eficiencia, la fiabilidad, el mantenimiento y las características de tamaño propias del sistema operativo, ¿sí? Que obviamente pues debe ser lo más reducido posible según las características propias del sistema que vayamos a analizar. Cuando hablamos de concurrencia, debemos tener claro que ese concepto habla de la posibilidad de permitir la realización de múltiples actividades al mismo tiempo, como el tema de la multitarea, o la posibilidad de permitir múltiples conexiones de múltiples usuarios o múltiples procesos al mismo tiempo. Entonces, normalmente los sistemas operativos actuales deben tener la posibilidad de comportarse como sistemas multitarea, porque pueden desarrollar actividades de manera simultánea al mismo tiempo. Se pueden ejecutar superposiciones de operaciones de I/O, o sea, operaciones de input and output, lo que traduce en operaciones de entrada y salida, o sea, procesos que introduzcan información al sistema o que extraigan información del sistema. Entonces, estas operaciones se pueden superponer de tal manera que yo pueda escribir con el teclado, mover el ratón y las dos actividades se estén desarrollando paralelamente en el sistema. Aunque ya sabemos que si el sistema es multitarea, pero un solo procesador con un solo core, en realidad la multitarea es simulada. Pero, o sea, es simulada porque hay una conmutación de procesos intermedios y ¿cómo es que se llama? Y lo hace tan rápido que no pareciera que fuera que fuera multitarea. Pero cuando ya estamos hablando de sistemas con múltiples procesadores, estamos hablando de que tenemos la posibilidad de correr en ese momento sistemas operativos de tiempo real, o sea, sistemas operativos multitarea real, o sea, que sean capaces de correr ahora sí de verdad múltiples operaciones en los diferentes núcleos. Eh, Obviamente, pues como estamos comentando, lleva asociado el proceso de conmutar las tareas. Ya saben que conmutar es pasar de una a otra de manera interactiva, que se vaya switchando, se le dice a ese proceso también, que vaya conmutando entre las diferentes actividades, vayan ejecutándose algunas, cuando pasan a un estado de espera por alguna razón, pues salen y pasan a atender a otro proceso. Para eso hay diferentes algoritmos que se pueden utilizar a la hora de construir un sistema operativo para definir cómo se va a hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, la sincronización de tareas debe ser mutuamente dependientes, o sea que deben depender, el funcionamiento de una depende específicamente de la finalización de las actividades de la otra o del paso a estado de espera. ¿Sí? Estos procesos de sincronización y estas actividades las van a profundizar ya a nivel de los algoritmos utilizados en una asignatura pues ya de ingeniería que precisamente se llama sistemas operativos, donde van a ver cómo es que se manejan estos temas asociados a la conmutación de tareas y al manejo de las colas, se llaman las colas de proceso, eh, para poder organizar las actividades como se vayan a desarrollar. ¿Listo? Microsoft usa un sistema de prioridades, al igual que Linux, para organizar el manejo del orden de ejecución de las actividades. El tema de la compartición de recursos es un tema muy importante en la actualidad debido al manejo de lo que hay de lo que son las redes de computadoras. Actualmente no existe un solo equipo de cómputo
que no se pueda conectar a internet, que trabaje standalone. Se le dice standalone es cuando el equipo está solo y no se conecta con nadie, o las actividades que realiza, a pesar de que el equipo está conectado a la red, las realiza, todas las actividades las realiza locales en la máquina, o sea, no se comunica con nadie por fuera de él mismo como tal. Entonces, en este caso, el manejo de compartición de recursos es la posibilidad de que podamos compartir elementos en común entre los diferentes equipos conectados en una red de computadoras, obviamente. Ustedes saben, o bueno, si no lo sabían, ya es hora de que lo vayan sabiendo, que yo puedo compartir carpetas de un computador y que se vean en otro computador, o sea, compartir carpetas a través de la red. Ya prácticamente casi todos los sistemas operativos pueden desarrollar esas actividades. Con esto, que logramos, pues la posibilidad de compartir datos para permitir a otras personas acceder a los datos que yo tengo en mi equipo, o a los datos almacenados, por ejemplo, en un servidor de base de datos. Puedo ahorrar costos en adquisición de equipos, porque obviamente pues yo puedo montar, hablando del tema por ejemplo de las impresoras, yo puedo montar una impresora por oficina y conectarla a la red, ¿verdad? De tal manera que todos los computadores que estén en esa oficina pues puedan imprimir en esa misma impresora y no tenga que estar comprándole una impresora a cada uno, o dejar un solo computador con la impresora conectada y ese es el que todos tienen que compartir cuando quieran imprimir un documento. Compartimos el uso de internet de tal manera que tengamos un solo canal de internet para toda la empresa. Compartimos el manejo del disco también, para que cada quien almacene, por ejemplo, en un servidor de archivos, en un file server, guarden los archivos de trabajo de la empresa. No se van a guardar en mi computadora local, sino que se guardan en un servidor. Por ejemplo, pues hace ya algunos años, cuando estuve trabajando en la Simón Bolívar, ya tienen una plataforma de virtualización que virtualiza escritorios. Tienen una sala de sistemas completamente virtualizada. Y los equipos que se compran son 30 computadores. Son equipos conocidos como equipos thin client o clientes ligeros. Son computadores muy pequeñitos y bastante económicos, que lo único que traen es procesador, memoria, red y listo. No traen disco, no traen disco duro, no traen teclado. No, el teclado lo compras tú, un teclado normal, y se lo conectas igual que un monitor. Y obviamente pues todo lo que almacenes se va a guardar es en un servidor donde están instalados los sistemas operativos. En el computador ligero hay un sistema operativo muy sencillo, muy rápido, que lo único que hace es conectarse vía red con esta plataforma de virtualización que se llama VMware y jalar de ahí el sistema operativo que está preparado, que está instalado para su uso. ¿Listo? Entonces, con esto se ahorran, imagínense, en vez de estar comprando equipos de 1.500.000, 2 millones, ¿sí? Por PC, se va a comprar equipos que no pasan de los 500, de los 400.000 pesos. Obviamente es un ahorro bastante sustancial. Adicional a eso, el costo de licencias también que te vas a ahorrar, porque no vas a comprar licencias de la plataforma de Windows para PC, sino compras una licencia llamada licencias BDI para máquinas virtuales y compras un pool de licencias. Entonces tienes un ahorro bastante significativo en cuanto a la inversión tecnológica. Entonces, esa compartición de recursos se debe a las características particulares de cada sistema operativo. Aprovechar el trabajo de otros es poder correr o ejecutar rutinas que han sido realizadas por otras personas, eh, ya que las compartieron en algún lugar. Tienen un sistema de Git, por ejemplo, para compartir códigos o sí, rutinas, o una simple carpeta compartida también, por ejemplo, podría servir para este tipo de actividades. Eliminar la redundancia, de tal manera que la información se almacene una sola vez en un solo lugar y se comparta con todos los que la necesiten. Lamentablemente, si estamos hablando de plataformas de escritorio, plataformas de tipo standalone que corren solamente en el computador, por ejemplo, tienes instalada la versión de Microsoft Office de Microsoft, pues en el computador, y no estás usando, por ejemplo, Office 360, o no estás usando las herramientas de ofimática de Google, que podemos utilizarlas nosotros a través de nuestro Drive,
eh, de la americana, y tú compartes un archivo a través de la red. Pero el problema es que esas herramientas standalone, cuando tú las abres a través de la red, ellas automáticamente bloquean el archivo. Eso es una actividad, una tarea que hacen los sistemas operativos para evitar que otro usuario que se conecte también para tratar de manipular ese mismo archivo vaya a generar algún error de integridad en el procesamiento y en el manejo de la información. De tal forma que si tú ya lo tienes abierto a través de la red y llega otra persona y lo abre, a él le va a aparecer un mensaje que le indica que solamente lo va a poder abrir en modo solo lectura porque ya el archivo está siendo ocupado por alguien más. Cosa que no sucede si trabajamos con los programas de Office que están en la nube, o sea, el Office 360 y el Google Docs, ¿cierto? Las herramientas de oficina de Google, el Spreadsheet, el Google Docs, el Impress para permitir el trabajo colaborativo. Esto quiere decir que múltiples usuarios se pueden conectar, todos, ahí sí todos se pueden conectar al mismo tiempo en el mismo archivo a través de la red y pueden modificar y cada uno ve lo que el otro está modificando en tiempo real prácticamente. Entonces digamos que podemos eliminar esa redundancia y manipular todos los archivos en una sola copia compartida a la que todos podrán visualizar en cualquier momento. Entonces esas son las ventajas de compartir recursos y los sistemas operativos actuales deben permitir esa compartición, ya, para ahorrar costos, para aprovechar trabajos, para compartir datos y para eliminar redundancia. Por ejemplo, archivos repetidos en diferentes computadoras y cada uno tiene información distinta. Eso comienza a generar inconformismos y malos trabajos porque algunos abren el archivo más nuevo, otros abren una versión vieja que tienen en otro lado y ahí se viene a presentar el problema. Digamos que a modo de anécdota, lo que nos pasó una vez en una auditoría de calidad fue que preguntaron por un formato, ¿sí? Un formato para el mantenimiento de equipos. Se lo preguntaron a un muchacho de soporte y el muchacho de soporte presentó el formato. Claro, aquí está, señor auditor, como no, mire. Ah, muy bien. ¿De dónde sacas tú ese formato? No, yo tengo una copia aquí en mi computador. Y eso llevó a la pregunta obvia de cualquier auditor. ¿Cómo sabes que ese formato que tienes tú en ese computador es la última versión que hay? Entonces el muchacho quedó, no, porque lo bajé del sistema. Sí, pero ¿cómo sabes que ayer no salió uno nuevo? No supo responder. La forma de responder a esa pregunta, hablando de este tema de compartición de recursos, es cada vez que vamos a hacerle un trabajo, nos vamos al sistema de gestión de la calidad donde están los recursos compartidos y de ahí lo descargamos. Y de esa manera se aseguran de que sea el último. Esa también es una de las ventajas de esta compartición. ¿Ya? Eliminamos la redundancia porque se evita tener duplicados los archivos y es probable que el que tú tengas no esté actualizado. ¿Listo? Entonces esto es muy importante en los sistemas actuales. Y ojo que esta compartición es transparente a qué sistema operativo estés usando. O sea, tú puedes tener un recurso compartido en Windows y puede ser alcanzable desde una plataforma Linux, desde una plataforma Mac, sin ningún problema. Esa es otra de las características que debemos buscar, servicios que nos permitan compartir recursos entre múltiples sistemas operativos. Y para eso, pues en este caso, podemos usar un servicio que es el servicio Samba, el SMB, el Microsoft se llama CIFS, que es precisamente para compartir carpetas entre un computador y otro y es compatible con múltiples sistemas operativos. Ese es un sistema que inventó Microsoft. Los sistemas operativos deben ser deterministas y aquí es cuando yo trato de que la gente entienda que a veces dicen cosas que no tienen sentido y uno a veces hasta por decencia no dice nada. A veces muchos estudiantes e incluso algunos profesores dicen algunas cosas, sobre todo los que no son de TI. Profe, el sistema, ayer me dijo un estudiante, profe, el correo electrónico institucional no me está funcionando. Querrás decir que no te acuerdas de la contraseña, le dije yo. No, sí, profe, no me acuerdo de la clave. Ah, listo, porque
Decir que el correo electrónico no está funcionando es decir que Google se cayó, porque nuestro correo electrónico está con Google. ¿Ya? No les digo que hay veces en que las plataformas tienen algún inconveniente, pero no es posible que un computador se comporte, o un servicio normal en la red se comporte de una forma errática contigo y con los demás no. Si eso sucede, debe ser por algo muy puntual que sucede en tu equipo, ¿ya? Y no deberá ser el servicio, porque si el servicio le funciona bien a todos y no a ti, el problema no es el servicio, el problema eres tú, ¿ya? Entonces a veces, digamos que tratan de decir unas excusas, ¿verdad? Que no, la verdad no tienen razón de ser, simplemente digan, se me olvidó la clave, profe, y ya. Entonces dicen ese tipo de situaciones, o Eleva no me dejó subir el archivo, profesor, me salió un error. Se habrá caído la red, está rara la cosa porque yo estoy probando acá y acá me está funcionando. Y a menos que, como le digo yo siempre les pongo y le digo, a menos que sea que Eleva te tiene rabia por alguna razón a ti. ¿Ya? Entonces uno ya entiende cómo funcionan estos sistemas operativos, cómo funcionan los computadores. Y uno sabe cuáles son los posibles fallos que pueden tener estos sistemas. Por lo menos ya por la experiencia que uno tiene, ya uno sabe cuándo le están echando carreta, por ejemplo, eh, por el entregar la actividad tarde. Profe, fui a subir la actividad y no me aparece el botón enviar. Entonces, para ver si me da más plazo. ¿A qué hora le intentaste subir? No, profe, faltando un minuto para que se cerrara. Será más bien un minuto después de que se cerró. Porque esa sería la razón para que no te apareciera el botón y los demás sí. ¿Ya? Entonces son cosas que deben tener en cuenta en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los sistemas son deterministas. Determinista quiere decir que cuando a un programa que se está ejecutando se le arrojan unos datos de entrada en momentos distintos del sistema, no importa, él deberá arrojar los mismos resultados. ¿Listo? Eso quiere decir que el sistema está funcionando bien. Si tú le dices a una calculadora 2 más 2, ella te tiene que decir 4. Si tú le dices 2 más 2 otro día, 4. 2 más 2, 4. 2 más, siempre que le digas 2 más 2, la calculadora te va a arrojar 4. Bueno, lo mismo sucede con los sistemas operativos. Ellos deben ser deterministas. Básicamente es eso. El sentido de que el mismo programa ejecutado con los mismos datos en momentos diferentes deberá producir los mismos resultados. Si esto no se da, es porque algo está mal en la construcción de ese sistema. ¿Eh? Entonces deben tomarse medidas para que no se presenten situaciones indeterministas, o sea, situaciones que no se puede saber qué va a pasar, que pueden ser debidas a errores de ejecución en programas o bien interrupción de periféricos, ¿ya? Que puede llegar a pasar. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto de interrupción de periféricos? Los periféricos son los dispositivos externos a la torre, al gabinete. Hablamos de los parlantes, hablamos del teclado, el ratón. Y todos estos equipos pueden mandar al procesador señales de interrupción. Los procesadores tienen uno o varios canales para procesar interrupciones, que son solicitudes hechas por algún hardware en particular, o también puede ser, pues, bueno, pero ya a través de en otro, digamos que manejado desde otro aspecto, ya por el sistema operativo, que es el manejo de las interrupciones por software, que se conocen como excepciones. Y básicamente es que si el teclado necesita enviar la información al procesador y él está ocupado y no lo puede atender, él puede solicitar una orden de interrupción al procesador para que deje de atender al que está atendiendo y lo atienda a él. ¿Eso qué quiere? Eso obviamente debido a qué? Debido a que puede que el proceso que quiera hacer uso del sistema esté detenido por alguna razón o necesita de manera urgente enviarle esa información al sistema. Ahora, cada equipo de hardware tiene un número, un código de interrupción llamado IRQ, un Interruption Request. Ese número indicará el nivel de prioridad que tiene ese dispositivo para solicitar estas interrupciones. ¿Listo? Entonces, si el número de IRQ tiene un valor de prioridad superior al que se está ejecutando,
el sistema dejará de hacer lo que está haciendo para atender al dispositivo. ¿Ya? Entonces, el sistema deberá arrojar siempre los mismos resultados si está bien construido y deberá protegerse contra ese tipo de situaciones que se pueden llegar a pasar. Por ejemplo, un error que sucedía en las primeras versiones de Windows, bueno, primeras no, disculpen, en las versiones de Windows 95, por ejemplo, 98, era cuando tú intentabas leer la unidad de CD en esa época y no había un CD en la unidad. Eso podía bloquear el proceso porque el sistema se quedaba como loco buscando el dispositivo. En las versiones posteriores, lo que se hizo es que antes de leer o de intentar leer la unidad, se valida que haya un dispositivo dentro de la unidad. De tal forma que cuando tú tratas de leer la unidad de DVD en un equipo Windows actual y no hay un DVD puesto, él te manda un mensaje de error que te dice inserte DVD o cancele. ¿Verdad? O sea que el proceso controló mucho mejor esa interrupción que se generaba desde la unidad de DVD para evitar que el sistema genere algún error. De todas formas, ningún sistema es perfecto y a veces surgen errores y aparece nuestra famosa pantalla azul, ¿sí? De error de hardware cuando se debe específicamente a un fallo en el hardware en particular. Los sistemas deben ser eficientes, o sea que un sistema operativo debe hacer un uso adecuado de los recursos que posee. ¿Cómo se juzga la eficiencia de un sistema operativo? El tiempo que transcurre entre las tareas, el tiempo no empleado del procesador, o sea, tiempo en el que el procesador está sin hacer nada, debe ser el menor posible. Tiempo de ejecución de tareas en lotes, en caso de que ejecute tareas por bloques. Los tiempos de respuesta de las actividades que está desarrollando, el consumo de los recursos, que ya se los había comentado, y el rendimiento en la ejecución de las tareas. ¿Sí? Qué tan rápido las ejecuta y pues qué tan bien ejecutadas están. Entonces, estos son mecanismos para medir la eficiencia. Obviamente, entre menos tiempo transcurre entre las tareas, entre menos tiempo esté el procesador sin hacer nada, entre menos tiempo tome la ejecución de tareas en lotes, los tiempos de respuesta sean menores, haya una muy buena utilización de los recursos, se use la menor cantidad de recursos posibles y haya un mejor rendimiento en la ejecución de las tareas, obviamente ese es un sistema operativo mejor que el otro. ¿Listo? Entonces, estos son aspectos que tú puedes utilizar para comparar a ver si un sistema operativo es más eficiente que otro. ¿Listo? Entonces, no es decir simplemente, no, Linux es mejor que Windows. No, pero ¿por qué? Entonces, evaluemos los parámetros que consideremos necesarios. Entonces, tú comienzas a medir parámetros como estos que están aquí para ver la eficiencia del sistema. ¿Sí? ¿Qué tan eficientemente funciona? No, la verdad es que cuando abro la herramienta X en Windows consume 10 megas de memoria y cuando abro la misma herramienta X en Linux, en la versión de Linux, consume 4 5 megas de memoria. Entonces obviamente consume menos recursos, ¿verdad? Pero la ejecución de las tareas en Linux demora más que acá. El proceso de lectura de los archivos en el disco, en el sistema operativo Linux, en el sistema extendida 4, se demora más que en el NTFS. ¿Ya? Entonces, cosas así. Esas son las formas de comparar, medir la eficiencia de un sistema. Y no simplemente decir, no, es que aquí esta ventana abrió más rápido que acá. Pero listo, pero las demás cosas, no evalúes tú la eficiencia de un sistema por algo visual que tú simplemente notaste y viste ya en el sistema en ese momento. Es probable que sí, que la pantalla cargue más rápido aquí, pero quede corriendo algunos procesos en segundo plano que no han terminado de cargar todavía. Y en la otra plataforma se demoró un poco más porque hasta que no ejecute todos los procesos no carga la pantalla. ¿Ya? Entonces ya son detalles para tener en cuenta en el sistema. Por ejemplo, Google Chrome fue en sus inicios muy eficiente, fue mucho más rápido que los demás navegadores, pero a costas del el mayor consumo de recursos. ¿Eh? Entonces ese fue, y todavía tiene ese pequeño problema.
Cuando abres muchas pestañas de Google Chrome se consumen muchos recursos en el sistema. La fiabilidad y mantenimiento del sistema. En este caso, fiabilidad es qué tan libre de errores está, ¿verdad? Y debe ser capaz de resolver satisfactoriamente todas las contingencias que se pudieran presentar. Recuerden que yo les dije en las clases anteriores que los sistemas operativos se protegen contra sus propios usuarios. Ellos, tú no puedes dañar un sistema operativo a propósito, a menos que sepas mucho de computación. Porque el sistema primero no te deja borrar archivos que él necesite y que esté utilizando. Y si lo llegas a poder eliminar y el archivo es muy importante, lo más probable es que cuando reinicies la computadora, ahí está otra vez. Entonces, el sistema trata de depurarse lo mejor posible. Y como los sistemas son transaccionales, si por alguna razón, alguna operación o un conjunto de operaciones dentro de una transacción no se llegó a ejecutar y la máquina se apagó bruscamente, pues cuando se reinicia, él deberá poder hacer o finalizar la transacción que quedó pendiente o hacer un rollback para validar cómo estaba el proceso antes de iniciar esa transacción que quedó incompleta. Y aquí el Microsoft comienza a correr una plataforma o una herramienta llamada CHKDSK para hacer una revisión del estado del disco también, como quedó, y poder corregir los problemas que se hayan generado en los archivos, porque es probable que un archivo haya quedado mal cerrado, no se haya ejecutado la marca del backslash 0, que es el fin de archivo en los archivos en sistemas operativos. O sea, no se marcó el fin de archivo y obviamente eso genera una cadena perdida de archivo que no se sabe cuándo termina. El sistema tiene que buscar si elimino ese archivo o trato de recuperar la información o de hacer el cierre del archivo como tal. Entonces debemos tratar de estar lo mayor libre de errores posible y protegido de tal manera que esos posibles errores no dejen el sistema en un estado inconsistente. No es imposible dejar un sistema libre de errores, eso no se puede, porque digamos que somos seres humanos. No sé si cuando surjan sistemas con inteligencia artificial y las máquinas comiencen a construir máquinas, ¿qué va a pasar? Pero es probable que pues algún error sigan teniendo, porque es imposible tener un sistema 100% libre de errores. Pero hay que mantenerlo lo más libre de errores que se pueda. La mantenibilidad debe ser fácil hacerle mantenimiento a un sistema. Debe ser posible corregir un sistema operativo mejorándolo o bien subsanando errores, sin tener graves problemas. Entonces, para eso es que corren las herramientas que les dije, las CHKDSK, que comienzan a hacer las operaciones transaccionales, a hacer los rollbacks o a finalizar las operaciones. Incluso a veces cuando ustedes arrancan mal, el sistema operativo tiene su forma de hacer entrar por lo que se conoce, por ejemplo, en modo a prueba de errores o en modo a prueba de fallos, ¿sí? Lo que conocen también ahora como modo seguro, para que el sistema trate de corregirse o tú intentes de pronto corregir el problema. Entonces ellos tienen esa posibilidad. Incluso tienen la opción de restaurar el sistema a un estado anterior. Eso si tienes habilitadas las restauraciones. Y eso no es solamente en Windows, eso es en Linux, eso es en Mac también. Ellos también tienen sus opciones para restaurar. El Mac tiene como 7 opciones de arranque diferentes cuando tú la inicias, y según la combinación de teclas que escojas. Entonces, digamos que estos sistemas deben tener esa posibilidad, porque tú no puedes estar mandándole tu sistema operativo o tu software a Microsoft o a la empresa que te lo fabricó cada vez que tienes un error, ¿verdad? Entonces, los sistemas tienen que estar preparados para poder subsanar todos estos errores y hacerse automantenimiento si es necesario, en la medida de lo posible, obviamente, porque si el daño ya es muy grave, obviamente el sistema no carga por alguna razón, pues ya toca reinstalarlo, ya ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible el sistema se proteja del mismo. Es más, cuando ocurren esos famosos errores de pantalla azul, que el sistema se apaga, es porque el sistema pasó a un estado inconsistente y el sistema operativo, para evitar un daño mayor, decidió mejor, vamos a cortar esto aquí, reiniciemos este sistema, esta computadora,
para tratar de subsanar y eliminar ese error de la memoria, ¿verdad? Eso sí, y te lo advierten. Si sigue sucediendo, obviamente pues reinstale el sistema o hable con su administrador. Para poder hacerle un buen mantenimiento a los sistemas, ya los propios que uno construya, su software, pues los sistemas deben estar bien documentados. Y bueno, en el caso de los sistemas operativos, hay mucha documentación sobre cómo ejecutar estos procesos de mantenimiento. ¿Listo? Tú puedes entrar incluso a la web de los fabricantes y ellos tienen sus manuales de ayuda, sus foros y sus equipos de respuesta para este tipo de situaciones. ¿Ya? Entras, preguntas lo que vayas a preguntar en el foro y alguien de Microsoft o algún otro forista pues te podrá ayudar con tu situación. El tamaño reducido. Estamos hablando en este caso de que el sistema operativo debe consumir la menor cantidad de espacio posible. ¿Por qué? Nosotros lo dijimos al inicio, normalmente yo no uso el sistema operativo. Yo lo que uso son las herramientas que él tiene, o sea, los programas de aplicación. Yo lo que uso es Word, yo uso Excel, yo uso Internet para navegar, para ver películas, para jugar, para buscar información, para hacer actividades. Ya. O sea, yo normalmente el sistema operativo lo uso muy poco, solamente para tareas de organización de archivos, si es caso, por ejemplo. Pero por lo general, el usuario final hace más bien un uso de los otros software que vienen con la plataforma. Y Windows o el sistema operativo que usen no es más que la plataforma que soporta la ejecución de todos esos procesos, de todas esas aplicaciones. Entonces, como lo que nosotros vamos a utilizar son esos programas, no tanto el sistema operativo, bueno, lo vamos a utilizar de forma indirecta, pues el sistema operativo debe ser lo más pequeño posible para que le dé espacio a esas herramientas que de verdad necesitamos. ¿Sí? Imagínense que ustedes vayan a instalar un sistema operativo en un disco de un tera y el sistema operativo consume que 500 teras. Pues ya se te fue la mitad del disco en el sistema operativo. ¿Sí? Entonces te queda la mitad del espacio para los otros programas. Y ni qué decir de lo que te va a quedar para los archivos tuyos. ¿Ya? Los documentos que tú crees. Entonces, estos sistemas operativos, entre más pequeños sean, mejor todavía. Eso sí, sin sacrificar el rendimiento del sistema. Entonces, el espacio ocupado por el sistema operativo no está disponible para su uso de manera productiva. Así que debe ocupar lo menos posible. Ahorita estábamos hablando de herramientas de virtualización. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de virtualización? Como los sistemas operativos o los equipos actuales tienen recursos de hardware y en algunos casos cantidad de memoria suficiente, ellos pueden trabajar sin ningún problema y muchas veces, a menos que ejecutemos procesos extremadamente complejos que consuman muchos recursos o que matemáticamente le exijan mucho al procesador, en estos casos pues sí voy a necesitar una máquina más robusta. Por ejemplo, cuando estoy jugando juegos 3D, estos obviamente pues consumen mucho procesamiento matemático y a menos que tengas una GPU externa o una CPU gráfica que, que es una CPU que viene con una tarjeta integrada, una tarjeta de video, perdón, que puede ser externa o integrada, pero que tiene múltiples unidades de ejecución, muchas más que un procesador convencional, y lo hacen ideal para el manejo de video, porque el video consume muchos recursos. Ahí puedes tú de pronto mejorar un poco el rendimiento de tu sistema. Pero hablando de los sistemas operativos convencionales, tenemos el detalle de que mi máquina, usando las herramientas normales de Word, Excel, las herramientas que normalmente usa la gente en su oficina, o los servicios que se brindan a través de la red, pues van a consumir muy pocos recursos. El procesador casi siempre va a estar riéndose. Si ustedes analizan sus recursos de procesador, pues de cosa llega a veces al 50%. Vuelvo y les digo, a menos que pongan a correr procesos muy complejos, él se va a subir al 70-80 y ahí sí van a haber afectado el rendimiento del procesador. De pronto lo que más consume un sistema es memoria, pero hasta ahora mismo pues tener un computador con 8 gigas es normal, ya no es tan costoso como antes. E incluso puedes tener hasta más memoria sin ningún problema.
Pero entonces, ¿qué sucede? Que se consume muy pocos recursos del sistema y hay mucho desperdicio de hardware, digámoslo así. Entonces, lo que se usa ahora en las empresas es virtualizar tus sistemas de tal manera que tú puedas manipular más de un sistema operativo en una misma plataforma de hardware, o sea, en el mismo computador. De tal manera que haya un mejor uso de los recursos, que puedas correr 3, 4, 5, 10, según los recursos que tengas, sistemas operativos al mismo tiempo en la computadora. Obviamente, para poder hacer esto, tú tienes que tener un sistema operativo que te permita esa virtualización. ¿Sí? Ya sea porque le montaste una herramienta como la que vamos a montar nosotros en Windows, que se llama VirtualBox de Oracle, o que montes un sistema operativo especial para virtualización, como se llama ESXi de VMware, o el Microsoft Hyper-V también, que son plataformas que vienen listas para que tú virtualices sistemas operativos en ese hardware y le hagas creer a esa computadora que en realidad ellas son 10 computadoras y no es una sola. ¿Sí? Digamos que eso es lo que pasa ahí. Tú simulas computadores virtuales en esa computadora real. Por ejemplo, nosotros teníamos allá un conjunto de servidores, cada uno tenía 80 y algo gigas de memoria y dos procesadores de tipo Xeon de 2.4 GHz cada núcleo. Entonces, ¿qué sucedía? Que en esas dos máquinas que estaban conectadas en algo llamado un clúster es una conexión de múltiples máquinas para que simulen ser una sola. Y en esas dos máquinas que formaban el clúster, en total había 53 sistemas operativos diferentes, corriendo en solamente dos computadoras físicas. ¿Ya ven? Eso quiere decir que hay mucho software corriendo en ese hardware. Normalmente si tú veías el procesador ahí casi siempre estaba en el 60, 70. Había un problema cuando llegaba al 90 y algo por ciento porque quiere decir que había mucho consumo. Y entonces había que comenzar a descartar sistemas y a pasarlos a otras máquinas que se podían pasar en caliente incluso. O sea, en caliente quiere decir sin apagarlos. Y el consumo de memoria pues casi siempre estaba en un 90%. Eso incluso implicó que tuvimos que comprar más memoria para esas máquinas. Llegaron a ponerles hasta 120 gigas a cada una. Ahora pues ya tienen ya son tres servidores, cada uno tiene creo que 200 gigas de memoria y ahí obtienen una gran cantidad de sistemas operativos diferentes. Pero entonces ese sistema operativo virtualizado, ese SXI que le montan a esas plataformas, consume muy poquito espacio, ¿sí? No llegan ni a los 500 megas. ¿Por qué? Porque él tiene que dejar todo el espacio de disco que pueda para los otros sistemas operativos, que son los que a la larga importan, digámoslo, en el sistema, porque son los que van a correr los procesos que dan funcionamiento a la empresa. Él solamente va a ser el que va a generar las herramientas virtuales para que esos sistemas operativos crean que cada uno corre en una computadora distinta. Entonces el tamaño es muy importante en estos sistemas, en estas plataformas. Entonces, entre más pequeño sea el sistema operativo, mejor. Eh, Adelantándome un poco a los procesos de instalación de los sistemas operativos, a nivel de los sistemas operativos que van a brindar servicios a la red, a los usuarios, ¿verdad? Ya sea internos o externos, debemos tratar de instalar solo lo que se necesite en el sistema. Uno, para que tenga el menor tamaño posible. Dos, por seguridad, para evitar montar cosas que no se necesiten y que vayan a establecer o a habilitar, digamos que a ampliar lo que se conoce a nivel de seguridad como la superficie de ataque en el sistema. Entonces tú no vayas a tener demasiados procesos corriendo, consumiendo muchos recursos que a la larga no se van a usar o no vas a usar en tu sistema operativo. Pero entonces ya se usa más que todo a nivel de servidores. Y ahí obviamente pues el tamaño reducido importa muchísimo. Normalmente cuando instalamos una máquina nosotros CentOS la montamos en el nivel mínimo. Que monte solo lo mínimo que necesite para correr. Que lo demás se lo vamos montando uno por uno, poco a poco. Para asegurarnos de solo montar lo que se necesite.
Ahora, pasando ya de las características a los servicios que brinda un sistema operativo, pues básicamente como el sistema operativo es el orquestador de todo el proceso, es el que maneja todo el sistema como tal, él es el que hace que los programas se comuniquen entre sí, él es el que hace que se comuniquen con el hardware y el que hace que los usuarios se comuniquen con el sistema, pues él tiene que brindar servicios a todo lo que es el hardware, el software y a los usuarios. Entonces ellos crean un entorno para la ejecución de todos los programas. ¿Basado en qué? Basado en el ofrecimiento de servicios. Le ofrece diferentes servicios como la gestión de discos, le ofrece servicios para la gestión de memoria, ¿sí? Para gestión de procesos. Entonces, él organiza todas estas actividades. Hay servicios que se brindan de cara al usuario, o sea, los que yo veo. El que él me muestre mi consola, el que me muestre mi interfaz gráfica, ese es un servicio que él me está brindando. O de funcionamiento interno, que ya eso lo ejecuta el sistema operativo internamente, hablando con los procesos propios de los diferentes aplicaciones que necesiten recursos del sistema operativo. Porque imagínense que el sistema me tenga que pedir a mí, bueno, ¿cuánta memoria le doy al Word para ahora que se va a abrir? No, dale 10 GB de memoria RAM. Ya, no, imagínense, preguntarle ese tipo de cosas a un usuario final es mucho trabajo. Entonces ya eso lo maneja él internamente. Servicios de cara al usuario, por ejemplo, la ejecución de programas. El sistema debe ser capaz de cargar un programa en memoria y ejecutarlo. Tú solamente tienes que decirle qué programa quieres y él tendrá que encargarse de cargarlo en memoria y dibujarlo en la pantalla. ¿Oyeron? A través de lo que se conoce como el gestor de ventanas. Debe procesar operaciones de entrada-salida, ¿sí? Un programa de usuario no puede ejecutar directamente operaciones de entrada-salida, así que tiene que ser el sistema operativo el que se encarga de esto. Recuerden lo que yo les dije, tú no puedes imprimir directamente con Word. Tú le solicitas a Word que imprima y él le solicita al sistema operativo a través del servicio de impresión de Windows, ¿sí? De lo que son el servicio, se llama Spool en Microsoft, el spool.exe, que maneja las colas de impresión. Entonces, en ese caso, pues el sistema operativo es el que controla todos estos procesos. La manipulación de ficheros, ese es el nombre oficial. ¿Oyeron? El fichero es un archivo o directorio en el sistema. La lectura, escritura de borrado e identificación de los ficheros en el sistema. Normalmente lo que uno llama archivos, pero en realidad ficheros son archivos y directorios en particular. La detección de errores, que ya lo habíamos comentado. Para cada tipo de error, el sistema operativo debe adoptar la iniciativa apropiada que garantice una computación correcta y consistente. La detección se hace de cara a un funcionamiento eficiente. Lo que ya habíamos hablado. El sistema debe ser capaz de protegerse, de autoprotegerse de posibles errores que se lleguen a generar. Y deberá mostrarle al usuario pues, los respectivos mensajes asociados al error que está sucediendo, para que él sepa qué es lo que está pasando. Servicios que se brindan ya a nivel interno, ¿verdad? Para el funcionamiento eficiente. La asignación de recursos, obviamente asignar CPU, cantidad de memoria. Para eso el sistema debe saber pues cuánto consume, cuánto ocupa un, un programa. Él calcula esto y sabe cuánto espacio de memoria se le tiene que reservar. Los programas ya tienen eso registrado en sus cabeceras de ejecución. Entonces, obviamente, pues este manejo debe hacer el sistema operativo de la manera más eficiente posible. Hay diferentes, como les dije, hay diferentes algoritmos para la gestión de memoria, para la gestión de procesador, ¿sí? Podemos paginar memoria, podemos segmentar memoria, depende del sistema, depende de cómo se haya diseñado el sistema operativo. Debe manejar contabilidad de los recursos, como ya les dije, ya lo habíamos visto antes, control del uso del ordenador para cada usuario y debe quedar un registro de todo esto. Todos estos registros le sirven al administrador para entender qué es lo que está pasando con el sistema en caso de alguna falla. Y lo que es protección de datos, recursos, programación, etcétera. Ya manejar permisos de acceso a ciertos archivos del sistema, bloquear ciertos procesos a los cuales el usuario no debe tener acceso. Y aquí es cuando entra, por ejemplo, los usuarios limitados contra los usuarios administradores.
Si ustedes recuerdan, o si ustedes me imagino que se han percatado, cuando ustedes están corriendo un programa de instalación en Windows, el sistema les pregunta si quieren correrlo en modo administrador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su usuario por defecto corre en modo usuario convencional, usuario limitado que se le llama en Windows. Pero eso sí, su usuario usted lo habilitó con permisos de administrador, pero él no corre así, porque no es conveniente. Algo que sí pasaba en Windows 95 y en Windows 98, que todos los usuarios eran administradores. ¿Qué sucede? O en Windows XP, que digamos que corría las aplicaciones como el administrador. Cuando tú utilizas tu computador con un usuario administrador, ¿verdad? Corriendo como administrador, y te llega a afectar o a caer, por ejemplo, un software malicioso, el software malicioso adquiere los privilegios del usuario que esté usándolo. Y si tu usuario es administrador, pues el sistema operativo, el software malicioso tendrá privilegios administrativos y podrá hacer lo que quiera con el sistema. Por eso ahora, como mecanismo de protección, así tu usuario, tú hayas dicho que eres administrador, no importa, él lo corre en modo normal. Pero te da la posibilidad de tú decirle al sistema ejecutar el programa como administrador, para que ese software corra como administrador. Pero solamente lo debes hacer en caso que sea necesario, y obviamente eres tú el que lo activa. ¿Saben? O cuando vas a instalar un programa, él automáticamente intenta habilitar el modo de ejecutar como administrador, pero ese modo te pregunta primero y te sale una pantallita que te pregunta si quieres correrlo en modo administrador o no. Si tú dices que no, el software no se instala, porque obviamente no lo puede hacer. Si le dices que sí, él adquirirá todos los privilegios del administrador y realizará la instalación y todo lo que el programa necesite. El problema, señores, es que esto es una variable en el registro del sistema. Y si algún software llega a cambiar el valor de esa variable, es probable que el sistema se ejecute como administrador y tú no lo sepas. Pero ya esas son cosas ya un poco salidas aquí tocando el tema de seguridad. ¿Cómo hacen, señores, estos sistemas para poder dar todos estos servicios? Pues lo hacen a través de lo que se conoce como las llamadas al sistema. Las llamadas al sistema son el manejo de los servicios más bajos que hay en el uso de los sistemas operativos. Ya es cuando quieres utilizar recursos de kernel, siendo el kernel el núcleo del sistema, la parte central, digamos que la parte que se comunica con el hardware y por lo tanto la parte peligrosa del sistema. Es solo el administrador puede correr los recursos de kernel, ¿oyeron? Procesos en modo kernel. Así que estas llamadas al sistema son controladas por el administrador. Es probable que algunas de estas llamadas ejecuten procesos sencillos, como los procesos de impresión, como los procesos de acceso a una carpeta compartida en disco, o los accesos de acceso al disco. Entonces digamos que los ejecute sin ningún problema. Pero ya cuando va a ejecutar procesos asociados a gestión de hardware de la máquina, pues ahí sí tiene que irse a un nivel más bajo. Entonces los softwares de aplicación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos cogen y digamos que hacen una llamada a esa rutina de código del sistema operativo que ejecuta el proceso, por ejemplo, de impresión. Ya eso tiene un nombre, se llama el proceso spool. ¿Y Word qué hace? Word le dice al sistema a través de esa llamada: hey, ejecútame el proceso spool, por favor, con estas características. Y Microsoft recibe esa llamada, valida que existan los permisos, y si no los hay, los solicita y dice: bueno, para esto necesito correr como administrador. ¿Me das permiso? Resulta que tu usuario no es administrador, entonces te dice: pero es que tu usuario no es administrador. Dame el nombre de un usuario administrador y dame la contraseña. ¿Ya? Ahora, si tu usuario ya de por sí es administrador, solo te pide confirmación. En otras plataformas como Linux, no importa si tu usuario, digamos que es administrador, igual siempre te va a pedir usuario y contraseña, siempre, por mecanismo de protección. ¿Ya? Entonces estas llamadas al sistema son esos procesos que el sistema tiene
para poder ejecutar esos servicios. Entonces, según el servicio que tú quieras, esa es la llamada que tienes que hacer. ¿Sí? Llamas al proceso read cuando vas, o bueno, en Windows se llama read file, cuando vas a leer un archivo. ¿Sí? En Unix se llama read solamente. Open file cuando vas a abrir un archivo. Entonces ya el sistema tiene esos procesos ya cargados, esas llamadas al sistema. Los programas tienen que llamarlas, valga la redundancia, para que se ejecuten. ¿Oyeron? Y ahí es cuando le piden permiso al sistema operativo para acceder a recursos a los que ellos por defecto no tienen permiso. Esas interfaces las maneja uno como programadores, ¿oyeron? Cuando estén manejando programas que ejecuten procesos de un sistema operativo, ustedes van a llamar a procesos de este tipo. ¿Qué manejan las llamadas al sistema? Pues el control de procesos. O sea, básicamente un proceso que es. Un proceso es un programa que está corriendo. Abro el programa Word, corre el proceso Word. Abro el programa Excel, corre el proceso Excel y algunos procesos adicionales que necesiten. Entonces, ese control de procesos es organizar cómo se van a cargar, a ejecutar y a descargar de procesador los diferentes programas que están corriendo en el sistema. Si tengo 4 cores en mi CPU, solo podré correr 4 procesos a la vez. Pero resulta que tengo 20 programas abiertos. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema operativo tiene que saber organizarlo. Bueno, se me hacen una fila aquí todos y se me organizan por el numerito de prioridad que les di. O se me van organizando según la hora a la que llegaron. Hey, disculpe, nosotros dos llegamos a la misma hora. Bueno, ¿quién tiene más prioridad que quién? Bueno, listo, usted tiene más prioridad, usted va primero que él. Y ahí se van organizando. La idea es que él tenga un control completo de los procesos que están corriendo. La gestión de memoria debe poder administrar el uso de la memoria, ¿sí? Lo que son las ventanas de memoria, que son los espacios de almacenamiento de cada programa dentro de la memoria RAM. Y si es necesario hacer los procesos de los que hablamos antes, los procesos de swapping. Perdón, nosotros no hemos hablado de eso, disculpen. Los procesos de swapping. Realizar los procesos de swapping, que son los procesos de ¿qué? Procesos de intercambio de información entre la memoria y el disco. La manipulación de archivos o la manipulación de ficheros. Poder manipular los archivos y directorios que están en los discos y las unidades de almacenamiento. La manipulación de los dispositivos físicos. El mantenimiento de la información para tener la contabilización en la última fecha que se abrió un archivo. Entonces, todos esos datos se registran en el sistema. Uno puede saber cuándo fue la última vez que un usuario ingresó a una computadora. Incluso si intentó loguearse y no le aceptó la contraseña. Porque todo eso se registra en los logs, en los archivos de registro de los sistemas operativos. ¿Listo? Ese es el tema asociado a lo que son las características de los sistemas operativos como tal. Vean que entonces ellos, esa es la forma como ellos controlan todos los procesos que se ejecutan dentro de la computadora. Profe, Dígame. usted ahorita mencionó algo acerca del proceso de kernel. Ajá. ¿Qué es eso? El kernel es el núcleo del sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo se organiza en capas. La capa más baja es la capa del kernel, porque es la que se comunica con el hardware. ¿Listo? Entonces, esa capa de kernel es peligrosa y normalmente está protegida. Solo el usuario administrador los usuarios administradores son los únicos que pueden ejecutar procesos que se encuentren en el kernel del sistema operativo. Entonces, cuando tú corres un usuario administrador, por ejemplo, cuando vas a instalar un programa y te sale la pantallita esa que te pregunta que si quieres correr el modo administrador y tú le dices que sí, estás habilitando la ejecución del sistema en modo kernel. O sea, que corra ejecutando procesos en el núcleo del sistema operativo que pueden ser peligrosos si no tienes, digamos que no controlas qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, si es un programa raro que tú no sabes, y ese programa, ¿por qué me salió esa ventana de pronto de que correr el programa en modo administrador? Yo no activé eso, ¿cierto? Ahora, si tú fuiste el que le hiciste doble clic al programa de instalación y te preguntó eso, pues ya tú sospechas, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando tú instalas un software en tu celular y resulta que estás instalando, por ejemplo, una lámpara
para alumbrar de noche, y la lámpara te dice, la lámpara desea tener acceso a sus contactos. Si yo llego a ver eso, ¿y para qué quiere la lámpara de mi celular tener acceso a mis contactos? ¿Ya? O quiere tener acceso a internet, o a tu sistema de GPS, a tu sistema de localización geográfica. ¿Ya? Son cosas que ya tú sospechas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente esos permisos que te pide son precisamente para ejecutar operaciones a nivel de kernel en el sistema operativo. ¿Ya? Entonces ese es el núcleo, el kernel, la parte central del sistema, y por lo tanto pues la más peligrosa. Por eso no debemos utilizar usuarios administradores. Bueno, señores, con eso terminamos el tema del día de hoy. Nos veríamos en la próxima clase.